auspician este programa. A partir de estos instantes iniciamos nuevamente un programa más de educación, de ciencia, de cultura, de temas de interés general, siempre tratando de poner a nuestros televidentes temáticas sumamente interesantes, atrapantes, que siempre dejen un mensaje formativo fundamentalmente a todos los televidentes. Programa este que ha sido caracterizado por el Colegio de Abogados de la segunda circunscripción de Rosario a través de la Comisión de Enlace. Y en el inicio del mismo debo mencionar algo muy importante porque después de muchísimo tiempo el nivel superior, el nivel terciario, comienzan a partir del lunes las actividades escolares. Este es el último nivel de la educación en la provincia de Santa Fe que comienza a participar educativamente desde la presencialidad. Bueno, los saludamos favorablemente. Los alumnos, como decimos siempre en nuestros programas educativos, necesitan esa relación vinculante de la presencialidad. Por eso, a partir del lunes, reitero, el nivel terciario de la provincia de Santa Fe comienza el dictado de las clases pertinentes. Por supuesto que el proceso vacunatorio en la provincia continúa. Ahora también está otro segmento que se ha ido incorporando, que son los chicos de 12 años hacia adelante, que también nos parece sumamente interesante en esta situación de pandemia. Y en el inicio, como hacemos siempre, ¿no? Todos los inicios de programa tenemos artistas destacados de la ciudad, de la región, de la provincia, que vienen a musicalizar con sus instrumentos, con sus voces, a engalanar justamente educación, ciencia y cultura. Y esta noche nos acompaña Pepe, lo voy a nombrar bien, Taljame, un amigo que también está en nuestro programa, acompañado por Edgardo Machín, que le agradecemos la presencia en el programa, y con ello entonces iniciamos música, presencia y programa. Después vamos a charlar sobre algunos espectáculos que ya tienen programado para el próximo mes. Entonces vamos con ello y así iniciamos educación, ciencia y cultura. De casas, de piedras sobre piedras, de pueblos, de casas sobre casas, de tierras que reclaman los sin tierras, de gente, de almas sobre almas, amanecer de almendros florecidos, estrellas de un anochecer en calma, figuras geométricas de olivos, desiertos, valles, ríos y montañas, los muros, el dolor y los exilios, gemidos en la vida cotidiana, despojos, acosos y martirios han eclipsado el sol de sus mañanas.
bandera que flamea solitaria, de identidad milenaria arrebatada, grabadas en su mástil las plegarias de cuerpos que han perdido la morada. Contrasta ese constante genocidio con milagros para el pobre y el enfermo, vividos hace más de 20 siglos, por obra de aquel mártir nazareno. Les digo a las fuerzas ancestrales que fueron sembrando el desatino, invadiendo los campos y los mares, y por milenios mutilando su destino, que mucho antes del final de los finales será libre el pueblo palestino. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Y esta pandemia es cuando más ha dado resultado de parte de la gente, la colaboración de parte del movimiento, como también de la parte de gobierno y municipio y desarrollo social. A ello que necesitan de nosotros. Por un lado es un gusto poder colaborar, uno piensa en la necesidad de la gente. Y por otro lado esperamos, confiamos que la provincia pueda implementar mecanismos para que la gente vaya recuperando su trabajo. Un millón de gracias por todo. Dependemos del Estado para que asista frente a las enormes desigualdades sociales que el COVID evidenció más que nunca.
En este primer bloque de nuestro programa vamos a abordar una temática realmente importante en la Argentina, particularmente en nuestra región, como es también el tema del cannabis. Y estamos con una de las fundadoras de AUPAC, con la psicóloga María Soledad Pedrana. Psicóloga, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, me imagino cuando se puso en marcha toda esta organización, ¿cuáles eran las expectativas, los proyectos? Ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, seguramente han tenido que hablar con muchísima gente para poder transmitir y hacer comprender la importancia del cannabis, ¿no? Sí, la verdad es que como asociación nosotros tenemos una personería jurídica del 2018 y la trayectoria que tenemos en la materia es de más de una década. Y verdaderamente es mucho lo que hemos caminado para poder hoy estar sentados en una mesa hablando de la posibilidad de brindar acceso a aquellas personas que consideran que el cannabis es una vía posible para algún tratamiento esperable. Y verdaderamente sí, es mucho el recorrido. Por suerte, hace muy poquito estuve a cargo de poder desarrollar un relevamiento que presentamos en el Senado de la Nación, justamente por esta cuestión de que ahora al cannabis medicinal se le quiere sumar la industria. Y por suerte relevamos la cantidad de organizaciones que había en este país y encontramos que en verdad hay más de 160 organizaciones que se han forjado a lo largo de estos años para poder garantizar no solamente el derecho a la salud, sino también el derecho individual a un consumo adulto, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Y por ejemplo, Soledad... Perdón, y veterinario. Y veterinario. Porque hay un gran porcentaje de asociaciones que hacen una asistencia veterinaria, así que en su día, felicidades a nuestro equipo, que tenemos 5 veterinarios allí. Así que, de paso también decir que es una gran gama de profesionales y claro, de hay toda una relación de trabajo interdisciplinario, evidentemente, para esto. No, la pregunta que le quería hacer sobre la importancia del cannabis, ¿está demostrado en qué tipo, por ejemplo, de problemas desde el punto de vista de la salud tiene una mayor preponderancia esta aplicación? Porque muchas veces uno ve las necesidades, las inquietudes de muchísima gente en la búsqueda permanente de esta alternativa. Y en el encuentro de esta solución, entre comillas, porque si bien el cannabis no cura nada, trabaja sobre un amplio espectro de sintomatología, y eso es lo que tiene por importante el cannabis, que tiene un sistema en donde ese cannabis que viene de afuera, digamos, impacta, que es el sistema endocannabinoide, que lo tenemos dentro. Tenemos un sistema dentro preparado para recibir cannabis y trabajar con él. Y ese sistema se encarga justamente de las funciones básicas del ser humano. Regular el sueño, la temperatura, el apetito, el estado de ánimo. Entonces, nuestro sistema endocannabinoide, cuando está desarticulado, va a generar insomnio, inapetencia, excesos de apetito y determinadas cosas que con el cannabis se trabajan y se corrigen muy bien. Entonces, no hablamos solo de la patología de base que tiene la persona, para la cual sí podemos hablar un espectro de patologías, que ahora te las nombro, sino que lo más interesante es que se trabaja en una multiplicidad de sintomatologías, llevando un alivio realmente eficaz y realmente a bajo costo y pudiéndolo cultivar en su casa, entre otras formas y vías de acceso. Claro. Entre las patologías por ahí más trabajadas, digamos a título clínico, en nuestro caso médico-psicológico, porque nuestras admisiones son integrales, tenemos, te puedo decir cuáles son las patologías que más consultan: los dolores neurológicos, los dolores oncológicos, las enfermedades epilépticas, el Parkinson, el cáncer en sí mismo, las artritis, las artrosis, la epilepsia refractaria, que era para la única patología que este país permitía el ingreso de un aceite extranjero. Pero en verdad realmente da respuesta mucho más allá de la patología en sí misma, ¿no? No va a curar la enfermedad, pero por ejemplo, los valores reumatoideos quizás no bajen en un análisis, pero la persona va a cursar de una manera mucho más asintomática ese padecimiento, ¿no? Y después, bueno, los usos tópicos son maravillosos, las cremas, los geles, las aplicaciones en piel son maravillosas.
realmente los efectos hablan muy bien, ¿no? Y lo importante es la toxicidad de este producto, Claro. que es una toxicidad más del prejuicio social que exactamente de la medicina hegemónica, ¿no? Claro. O sea, porque... y, por ejemplo, Soledad, en el grado hectáreo de la población, ¿dónde y cómo se aplica, o hay algunas dificultades o algunos parámetros que determinan sobre qué sector hectáreo hay que trabajar, o ingresa toda la sociedad, por ejemplo? Mira, de las estadísticas de AUPAC, por ejemplo, Sí. que nosotros tenemos un equipo clínico de aproximadamente 5 médicos, 5 psicólogos, aparte de 38 miembros activos en la asociación actualmente, tenemos una casuística de 600, 700 pacientes, ponele. De esos 700 pacientes, el rango etario que más predomina es el del adulto al adulto mayor. Entonces, tenemos que entender que tercera edad y cannabis prácticamente son aliados ineludibles. Entonces, de alguna manera, hay que poder avanzar en la investigación del cannabis como una sustancia que pueda acompañar naturalmente este tipo de situaciones, que simplemente es el devenir adulto, y empezar a poner en funcionamiento ese sistema interno homeostático que de a poco nos va a ir fallando. También hay estudios a lo largo del mundo que muestran el efecto del cannabis incluso en el impacto sobre la salud, las políticas públicas de salud y la reducción de medicamentos, por ejemplo, en gerontología, ¿no? Entonces son hipótesis de trabajo para investigar que son múltiples, muy amplias y que realmente hay mucha expectativa de poder empezarlas a desarrollar. Y, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, que ya hace más de 1 año y medio que estamos ante esta situación, donde evidentemente seguramente hay alteraciones emocionales en base a todo lo que hemos vivido, ¿esto también podrá venir a paliar este tipo de cuestiones? Sin duda. En el estrés postraumático nosotros tenemos en el cannabis un aliado también. De hecho, tenemos un paciente que, lejos de la pandemia, queda atrapado en una balacera entre una banda narco y la policía, y él viene a hacerse su registro, que en este momento un paciente usuario puede registrarse en un programa nacional, justamente por estrés postraumático. Los efectos de la pandemia han generado estragos en el aspecto anímico de las personas, principalmente también en adultos mayores que fueron quienes estuvieron más al resguardo. Y verdaderamente componen un ansiolítico, mejoran el sueño, un montón de cosas que se ven alteradas en lo cotidiano. Así que sí, sin duda. No solamente eso, sino también hablemos del COVID y del cannabis, ¿no? Donde CONICET a nivel nación ha desarrollado una especie de investigación para ver los efectos del cannabis, porque hay como hipótesis de que cursa mucho más leve la enfermedad, dado que incluso los cannabinoides suelen ser un antiinflamatorio y trabajar sobre el sistema inmune, que también es algo en donde regula. Así que sin duda la pandemia también, digamos, trae... Yo analizaba algunas de las cuestiones que ustedes trabajaban y me llamó poderosamente la atención en relación a la reducción de los daños en función a todo este tema de perspectiva de género que lamentablemente vivimos en la Argentina y que va creciendo en forma exponencial. ¿Esto también puede tratar de aliviar, de ayudar justamente en este tipo? ¿Te referís a la situación de consumos problemáticas? Sí. ¿Problemáticos? Sí. Mirá, puntualmente nosotros, los que trabajamos con situaciones de consumo problemático hace años, porque de hecho me inicio trabajando un poco en consumos problemáticos, tengo una gran trayectoria en cárceles y nuestros compañeros de AUPAC también son directores de centros terapéuticos de días y demás. Bueno, nosotros sabemos que el cannabis muchas veces es una puerta de salida realmente para un universo de drogas que no colabora, digamos, con un montón de aspectos que verdaderamente necesitamos cuidar en el usuario de drogas, que tiene sus derechos y que merece su respeto. Así que, sin duda, y esto es una cuestión muy básica que se escucha en consultorio, desde AUPAC acompañamos a estos usuarios que hacen un uso del cannabis, incluso hasta como ese ansiolítico que a veces se encontraría en la medicina, más en la psiquiatría más clásica. ¿Y ayudaría, por ejemplo, a salir justamente de algunas adicciones, por ejemplo? Y sería como arrojado decírtelo, pero si me permitís, sí, digamos. De hecho, también hay estudios a nivel internacional de algunos investigadores muy profundos del cannabis, en donde
muestran cómo ayuda el cannabis a poder dejar los opioides en tratamientos oncológicos o de dolor. Y bueno, sabemos muy bien que los efectos de un opioide son, digamos, muchas veces muy difícil de poder dejar por justamente su alta capacidad de dependencia, ¿no? Pero en lo que es drogas comunes, cotidianas, como puede ser el alcohol, muchas veces es una sustitución. Y te puedo garantizar que si nos ponemos a estudiar en lo finito vamos a hablar de otros daños distintos entre los estragos del alcohol y lo que es el cannabis, ¿no? ¿Y cómo se controla, por ejemplo, una persona que utiliza justamente el cannabis? ¿Cómo se controla quién? ¿Él, ella? Exacto. ¿Alguien a ellos? Exactamente. La toma del cannabis particularmente, ¿cómo se lleva adelante? Mira, el cannabis, lamentablemente, para todos los que quieren demonizarlo, no tendría como una dosis letal. Claro. Así que ya empezando por ahí, si tuviste muchas ganas de tomarte el frasquito entero, ahí va. Una buena Coca-Cola, un alfajor y a dormir, digamos. Vas a desestabilizar a lo mejor tu percepción, te vas a asustar porque vas a estar mucho más sensible, porque va a afectar quizás todo lo que tiene que ver con tu sistema perceptivo, con tu equilibrio, pero no vas más que a dormir durante un tiempo prolongado y te puedo también garantizar que un par de dolores no los vas a sentir más porque va a operar como un relajante importante. Entonces, también hay que poder interiorizarse antes de seguir demonizando una sustancia o una planta que incluso se está tratando de trabajar para poder entender que esta planta acompaña a la humanidad mucho antes que todo esto, incluso de la prohibición, ¿no? Porque bueno, al principio había una gran resistencia con esto. Siempre digo que la sensibilidad cultural de la población se ganó. Lo que falta es que la política se atreva a desarticular todo lo que se teje por detrás del cuco del cannabis, ¿viste? Porque hablamos del cuco del cannabis, pero en verdad hay 1000 problemas de narcotráfico internos, externos y demás, que es el verdadero cuco. No nos queremos meter con esto porque implica meternos con todo esto que va detrás. Y en la última, en el final, conociendo tu trayectoria y experiencia, ¿llevará mucho tiempo para internalizar culturalmente en la sociedad la significación del cannabis? Estamos trabajando para que sea ya. De hecho, haber podido hablar en el Senado mostrando un mapa interactivo de 160 organizaciones y las actividades que realizan, a mí me disparó muy puntualmente la necesidad de acompañar a la persona con la que empecé a diseñar ese mapa, que hoy tiene una fama tremenda, en esta hipótesis que queremos llevar, digamos, ante la UNESCO, de declararla Patrimonio Cultural, material e inmaterial, por la cantidad de comunidades que hacen un uso de ella. 160 organizaciones en Argentina es un número que habla de la planta como un patrimonio cultural, material e inmaterial con todos los saberes que ella provoca, ¿no? Psicóloga, ha sido muy amable por estar con nosotros y explicando estos temas en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura. Ha sido muy amable, ¿eh? Por favor, muchas gracias. Un gusto. A ustedes. Nosotros vamos a una pequeña pausa y luego seguimos desarrollando entonces educación, ciencia y cultura. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera clase remis. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento.
La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con educación, ciencia y cultura, programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario de su Comisión de Enlace Social. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos en nuestro programa. Realmente interesante la conversación que hemos tenido recién hablando sobre la importancia que tiene justamente el cannabis, y nosotros hacemos mención y lo recordamos, lo que ha costado a un sinfín de muchísima gente, padres, madres, en la lucha, en el mejoramiento de la salud de algunas cuestiones que las personas viven, padecen, y bueno, el cannabis afortunadamente ha dado algunas respuestas y, como decía recién la psicóloga, siguen trabajando fuertemente para poderlo profundizar aún más. Nosotros ahora, en este bloque del programa, estamos en contacto con el secretario de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe, Juan Marcos Saviano. ¿Qué tal, Juan Marcos? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? Saludos a todo el equipo y a la teleaudiencia. Un gusto. Bueno, uno de los programas más distintivos que tiene la provincia de Santa Fe es justamente Billetera Santa Fe, en el cual hace mucho tiempo venís trabajando en relación a esto, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, y uno va observando con satisfacción, por supuesto, el progreso que tiene este programa que ha puesto en vigencia el gobierno de la provincia. Juan. Sí, la verdad que el programa en casi 7 meses de vigencia está logrando los objetivos que se propuso el gobernador Omar Perotti, que es, por un lado, acompañar al sector comercial en un nuevo ciclo de crecimiento económico para sumarlo al crecimiento que ya está teniendo el sector industrial y el sector agropecuario, y también acompañar a la familia santafesina en esto de poder recomponer poder adquisitivo, poder de compra de un bolsillo que sabemos está complejo en un momento muy difícil de la Argentina. Así que creemos que desde la provincia se puede aportar a este doble desafío, que es acompañar a la familia, pero también incorporar al comercio en un nuevo momento de crecimiento económico. Juan, en los últimos tiempos ustedes han ido incorporando otros aspectos de la vida comercial justamente en la billetera Santa Fe, que no es solamente los productos de la canasta básica. En relación a esto, ¿cuáles han sido los que han tenido mayor impacto en estos últimos tiempos? Sí, a ver, como este programa de reintegros con el 30% corre todos los días en alimentos, farmacias, también en gastronomía y turismo, pero los dos primeros que mencionaba, al ser lo esencial, efectivamente se llevan el 85-90% de las ventas. Pero luego hay librerías y jugueterías, también lo que son artículos de limpieza, heladerías, vestimenta bastante, también
lo que es marroquinería, bazar, y luego en mucha menor medida mueblerías y colchonerías, y también lo que es artículos del hogar, electrónica, informática. Son todos rubros que hoy están contemplados, pero que obviamente sabemos que en el sector alimentos y medicamentos es donde más se está moviendo. Por eso el programa nos va a permitir ir focalizando medidas para promocionar o alentar las compras en un determinado momento hacia determinados sectores. Ahora, por ejemplo, con el Día del Niño, lo vamos a hacer toda la semana, del lunes 9 al propio domingo 15 de agosto, la posibilidad de comprar todos los días al 30% en las librerías y jugueterías que estén adheridas y cobren con el QR de la billetera Santa Fe. Luego, para el Día de la Primavera ocurre lo mismo en gastronomía, elevamos a 40% de reintegro ese día, porque luego el resto de los días sigue corriendo el 30%. Estamos logrando el objetivo, más de 4.500 millones de pesos se han volcado en reintegros al mercado, al comercio local. Son los comercios chicos los que más se están vendiendo, las grandes cadenas de supermercados, de farmacias, de tiendas de ropa deportiva, de electrodomésticos, no están adheridos a Billetera Santa Fe. Por lo tanto, realmente estamos volcando todos estos recursos con una parte que aporta el comercio, pero principalmente con lo que aporta el gobierno de la provincia hacia el comercio local, para que efectivamente la rueda de la economía vaya sumándose al crecimiento económico que tanto necesitamos. Juan, sabemos de tu trabajo activo en estos últimos tiempos, en este momento que vivimos delicadamente en la Argentina en relación al tema inflacionario, que ustedes vienen manteniendo distintas reuniones con los supermercados y con los hipermercados, justamente como para poder trabajar y que los precios no se vayan de parámetros normales. Inclusive en estas últimas horas también ustedes han trabajado mucho sobre esto. En relación a esto, ¿qué opinión tenés? ¿Qué me podés describir justamente en relación a esta situación? A ver, tenemos un momento todavía de incertidumbre y de falta de organización, por decirlo de alguna manera, en toda la cadena. Venimos de un año muy duro y un segundo semestre del año pasado donde hubo un reacomodamiento de precios, en algunos aspectos lógico y en otros aspectos, por supuesto, inaceptable. Sigue faltando en la Argentina el gran acuerdo económico y social, donde los sectores más importantes del empresariado nacional deben tomar cuenta de lo que está ocurriendo en el país y el gobierno acompañar con las medidas que también otros sectores productivos y del empresariado nacional más pyme están necesitando. En la provincia de Santa Fe podemos dar muestra de esto. Por eso nosotros desde el Ministerio, comandado por Daniel Costamagna, trabajamos agroalimentos, industria y comercio interior para el programa Precios Santafesinos y para tratar que los sectores lácteos, de la carne, también de las harinas, de los alimentos de primera necesidad y de los artículos de limpieza, vayan sumándose a este programa y tratando de dar una referencia de precios y generar la mayor sinergia y articulación entre todos los niveles. No es una tarea sencilla. Nosotros el año pasado tuvimos que intervenir fuertemente en los 3 mercados de frutas y verduras por algunos abusos que se habían identificado. Tenemos procedimiento de sanción, multas cuestionadas, por supuesto, por las empresas a quienes hemos sancionado. Hay una relación en donde con los mismos que tenemos que sentarnos a acordar y tratar de resolver situaciones, son a los mismos que tenemos que controlar y sancionar si verificamos un incumplimiento. Pero bueno, es el ejercicio normal que tenemos que tener, insisto, con una preeminencia del gobierno nacional, en tener que redoblar los esfuerzos para sentar al sector empresario en una gran mesa de acuerdo nacional. El programa Super Cerca, estos 70 artículos con el precio congelado hasta fin de año, parecía ser una llave de un principio de acuerdo nacional que luego tiene que continuar. Hay que resolver el tema de la carne, hay que resolver el tema del aceite. Hay algunos artículos de primera necesidad que siguen teniendo movimientos de precios que a mi modo de ver no son justificados, pero insisto, desde las provincias podemos acompañar, podemos hacer nuestra parte. Por eso Santa Fe está muy presente en la discusión nacional de todos estos temas
y siempre a disposición para aportar en lo que es el sostenimiento de los precios y aportar a recomponer el poder de compra, que es el otro elemento que hace a la crisis. Hoy se lo decía a empresarios con los que charlábamos y recordábamos, cuando estaba $1, siempre fue $1 la leche, ¿no? El precio del litro de leche, $1. Y hoy está $1. Entonces, ¿está cara la leche o están bajos los salarios? Claro, claro. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista del trabajador, está cara la leche. Si lo vemos desde el punto de vista del tambero, y a mí me pagan 25 centavos de dólar el litro de leche, como lo cobro absolutamente siempre. Entonces, el problema es el industrial o el problema es el mayorista, y empezamos en esa discusión, donde en algún momento hay que ponerle un cierre. Por eso digo de que en la Argentina post-pandemia, que no es dentro de mucho, y ya debemos dar esas discusiones, insisto, Santa Fe está a disposición para dar esa discusión y resolver un tema que es multifacético como la inflación, pero que, insisto, todos podemos aportar para reconducir el proceso y tratar de ir disminuyendo lo que va a ir disminuyendo. La inflación va a ir disminuyendo. Ya la de julio no va a ser la misma que la de junio, pero eso no nos conforma y tenemos que ir también a un proceso donde los salarios, en cuanto a incremento, le vayan ganando a la inflación. Juan Marco ha sido muy amable por participar en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura. Un gusto. No, gracias a vos, Daniel, y te felicito por el programa que tanto hace por la información de la provincia hacia la gente. Un fuerte abrazo. Estuvimos nosotros charlando con el secretario de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe, Juan Marcos Aviano. Vamos a un pequeño corte publicitario y luego seguimos transitando la programación determinada para el día de la fecha. Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Seguimos entonces en nuestro programa y siempre tratamos de abordar temas de interés que tienen que ver con la ciencia, con la cultura, con la educación, con temas de interés general que siempre dejen alguna formación específica de los temas que tratamos semana tras semana. Y ahora estamos para abordar una temática que nos parece muy importante desde la cultura, como son las bellas artes, y estamos con Karina Ferrari. Karina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, un poco nerviosa. No, por favor. Me imagino la importancia que tiene las bellas artes, ¿no? El trabajo, esa concentración para llevar adelante distintos proyectos dentro de las bellas artes. Bueno, ¿no? estamos atravesando un momento complicado con la pandemia. Se complicaron todos los proyectos y bueno, hay que empezar a recrearse, a rearmarse como artista. No es fácil subsistir, digamos, en un ámbito como este que estamos atravesando. Y bueno, la cultura, la pintura que abarca todo, es muy importante. Y por ejemplo... Y no hay recursos y está todo medio complejo. Y por ejemplo, Karina, esta pregunta que voy a hacer ahora también se la hago muchas veces a los escritores, ¿no? ¿Cuál es el momento, en tu caso en particular,
de creación? Cuando peor estoy. ¿Sí? En mi caso sí. A veces tengo muchas crisis por momentos. Este periodo, el periodo del año pasado tuve menos crisis que este. Venía ya con un par de proyectos, cosas que quería hacer en Buenos Aires, hice algunas cosas sobre la pandemia. Y este periodo fue más crítico. Si bien hicimos una única muestra a principio de año con otra artista, Diana Iber, en el subsuelo del Pasaje PAM, muy interesante, fue mucha gente, fue lo primero, fue la primera y la última. Entonces, eso crea un poco de frustración. Y por ejemplo, Karina, Sí. ¿cuáles son fundamentalmente los matices para poder trabajar en las bellas artes? ¿A qué te referís? Me refiero a que desde la creatividad uno piensa un proyecto y que Claro. lo quiere llevar justamente a cabo en un cuadro, una pintura. Y atrás estamos atravesando la peste en este momento. Claro. Es complejo. O sea, si yo pienso y me pongo a pensar en cosas más relativas a mí, en lo personal, lo traslado a mi obra y lo traslado desde una mirada muy... Bueno, obviamente el arte es subjetivo, pero no puedo evitar lo que me rodea, no lo puedo evitar. Entonces surge a través de la pintura, con diferentes matices, tonos y todo, cosas que hablan sobre lo que estamos viviendo. No vivimos aislados. Claro, y van a la profundidad. Sí, Es sí, decir, yo son leo y profundos. además escribo bastante todo lo que voy a hacer. El proyecto previo lo escribo, lo elaboro, lo estudio. Me pongo a ver, no me gusta, sí me gusta, soy bastante crítica y bueno, para eso me prepararon también. En los últimos tiempos, Sí. más allá de la pandemia, el tema de la exposición de cuadros y de pintura En los últimos tenía un segmento de población muy importante, Sí. con una gran concurrencia, Sí. inclusive a los distintos lugares. Bueno, ahora ante esta situación hay todo un parate. Y bueno, lo que pasa es que ahora se convirtió todo en digital. Bueno, y en relación a eso, por ejemplo, la Bellas Artes, que se basa fundamentalmente en esa presencialidad desde la exposición, es como la educación, la presencialidad es un aspecto fundamental. Y ahora deben trabajar ustedes desde la virtualidad muchas veces. ¿Cómo se hace? Yo doy clases desde la presencialidad, en mi estudio, no doy en la universidad, eso también cambió muchísimo. Pero en la exposición de las obras, y es todo virtual prácticamente, exceptuando algunos lugares en Buenos Aires, que como son privados necesitan recaudar y todo demás, entonces empiezan a abrir todos los lugares, como Proa, Almalva y los lugares así importantes. Ahora, los lugares nacionales, públicos, es como que conservan un protocolo, es más complejo. Ahora, por ejemplo, ahí estamos Y las- observando justamente las en galerías, pantalla sí. algunos trabajos de tu parte, muy bellos, muy lindos. Eso de hace bastante. La pregunta que te quiero hacer, esos colores que seguramente tienen una significación, ¿no? Sí, esa es la serie de los tiburones, era de una cosa así muy sangrienta y todo lo demás. Eso y lo- esa obra es importante porque se llama, eran los que están y los que se han ido. Previamente la había realizado por toda una pérdida que tuve en mi familia, pero más allá de eso, después la relacionamos con el 24 de marzo, el Día de la Memoria. De la memoria. Entonces me hicieron, como yo no soy de acá, soy de Arteaga, me hicieron un homenaje y me hicieron todo el mural en el museo con la placa y todo. Interesante. Eso es hermoso. No, es bello. Esas son No, cosas que y además no tienen precio. No tienen precio. Y además te decía que en los últimos tiempos uno viene del campo de la educación fundamentalmente y ha observado el crecimiento importante en las artes, en el diseño, en la comunicación. Y vos recién hablabas de la capacitación, de la enseñanza que se transmite. Sí. ¿Hay mucha gente interesada justamente en el aprendizaje de estas actividades? Mucha, sí. Sobre todo ahora. En la pandemia, bueno, todo lo prohibido siempre genera más cosas. Entonces, te prohibían salir, vos tenías ganas de salir. Claro. Te prohibían
crear no te prohíbe nadie porque eso lo llevamos dentro, pero te prohibían reunirte para pintar y más ganas te daban de reunirte para pintar. Entonces, y es como que a la gente le explotó un poco la creatividad, mucho más en ese sentido. Después, la virtualidad copó toda la situación de la exposición. Claro. Y cambió un poco la mirada de todo. Que no está mal, ¿eh? Porque uno puede llegar a cualquier parte del mundo sin tener que utilizar una galería de arte, un museo, para lograr exponer su obra. Bueno, en estos últimos tiempos y ante esto que estábamos hablando de la pandemia, el no poder salir y estar restringido en el domicilio de cada uno, ha permitido a mucha gente tratar de profundizar algunas temáticas, no solamente la pintura, la escritura. No, todo. Evidentemente para bien, por supuesto. Todo para bien, sí, la verdad que sí. En algunas cosas, en mi caso personal, a mí me profundizó muchas cosas en cuanto a la pintura y a la reflexión de todo lo que tengo que hacer o no hacer. Yo soy bastante obsesiva con lo que hago y creo que la pintura tiene que tener un concepto, si no es como pintar decorativamente. Claro, y cuando hablamos de concepto en la pintura, ¿sobre qué? Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un abordaje, estoy haciendo varias cosas porque, bueno, soy media así, porque me aburro y por ahí empiezo un proyecto y continúo con otro. Estoy haciendo uno que tenía que ver con otra cosa que había comenzado, se llama Enrédame, y tiene que ver toda una cosa mía de enredo y también todo esto de la pandemia que también me dejó como una cosa media extraña que es como que hay que volver a comenzar. Todo lo pasado ya quedó atrás. Claro, hay una nueva forma de vida. Forma de ver las cosas y de vivirlas. Y de sentirlas también. Claro. ¿Lleva mucho tiempo el trabajo justamente de la pintura en particular? Lleva mucho tiempo el proceso de armado en la cabeza, que es la producción, y después el desarrollo, que es en lo pictórico o puede ser audiovisual, instalación, no solamente pictórico. La plástica utilizan todos los recursos actualmente. Claro, hay obras efímeras, como Marta Minujín, que hace todo muy efímero y todas esas cosas que han hecho. Bueno, de eso hay muchos artistas. Así que en el final quiero preguntarte, como para dejar un mensaje alentador a todos nuestros televidentes, es importante justamente la pintura, las artes plásticas, ¿no? Es muy importante. Como terapia fundamentalmente también. No, como todo, porque como todo. Digamos, la cultura y debería ser la base de todo, aunque a pesar de todo acá mucho no se tiene en cuenta, pero bueno, Rosario cambió muchísimo desde hace un tiempo atrás. Tiene otra mirada muy importante. Bueno, Rosario es una ciudad distintiva desde el punto de vista cultural. No, y hay muchos artistas importantes. Exacto. Es muy importante tener cultura y arte, que la gente se exprese. Eso es lo más importante. Karina, gracias por haber estado en nuestro programa. A ustedes. Un tema tan lindo, tan apasionante. Nosotros vamos a una pequeña pausa y luego seguimos transitando educación, ciencia y cultura. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera clase remis. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar.
proponer, legislar. Un consejo en movimiento. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con educación, ciencia y cultura, programa. Seguimos en nuestro programa. Estábamos pensando recién cuando iniciamos, y acá el equipo técnico del canal que siempre está predispuesto a todas las atenciones y amabilidades que nos dan en el programa, pensando que vamos a estar en contacto con un amigo que es el decano justamente de la Facultad de Veterinaria, Mariano Gárate. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto. Bueno, es un gusto después de tanto tiempo reencontrarnos nosotros a través de los medios de comunicación y vos ejerciendo una función educativa muy importante como decano de la Facultad de Veterinaria, además en un día especial, justamente hoy, el Día del Veterinario, ¿no? Exactamente. Por eso, bueno, agradezco doblemente, primero la invitación y segundo por haberme invitado para este día. Aprovecho el programa a ustedes y este canal de comunicación para saludar a todos los y las colegas veterinarias que han abrazado ya hace mucho tiempo y siguen abrazando con mucho amor esta profesión. Y también aprovechar para mandar un saludo a los estudiantes, a los estudiantes que con mucho esfuerzo en el marco de esta dura pandemia han seguido al menos conectados de manera virtual para poder continuar con sus estudios y la verdad que en eso también saludarlos a ellos que están en el camino. Claro. Mariano, evidentemente la educación se basa fundamentalmente en la presencialidad y en los últimos tiempos hemos tenido que modificar con la virtualidad. Desde este punto de vista, en la Facultad de Veterinaria, que seguramente se trabajó en la virtualidad, ¿cuál ha sido este impacto de esta modificación tan sustancial, ¿no?, para la vida del estudiante universitario? Bueno, es una excelente pregunta. Me parece que ya atravesando un poco la mitad de este año, 2021, me parece que estamos en condiciones de empezar a hacer algunas valoraciones. Nosotros tenemos la percepción que en materia de virtualidad esta emergencia nos ha dado una gran oportunidad para poder desarrollar mucho más esta herramienta, digamos que al menos como la veo yo humildemente, es una herramienta inclusiva, es una herramienta que si las instituciones nos vamos preparando para que las áreas produzcan buenos materiales audiovisuales, el estudiante lo puede ver a cualquier hora, cuantas veces quiera, etcétera. Todo lo que es tratar de mudar el contenido virtual a, digamos, todo lo teórico a lo virtual, nosotros creemos que eso nos va a dar o nos va a posicionar como institución en un lugar muy interesante porque básicamente podemos empezar a pensar el territorio y la institución, la facultad, específicamente como un lugar de práctica, de praxis específica. Entonces me parece que si podemos avanzar en ese modelo de semipresencialidad y virtualidad, me parece que vamos a dar un salto cualitativo que seguramente se va a reflejar cuantitativamente en una mayor permanencia de los alumnos. Mariano, nosotros venimos abordando esta temática
de la pandemia desde el punto de vista de los seres humanos, esta situación mundial que se está viviendo lamentablemente, pero me gustaría charlar contigo desde el punto de vista de los animales, ¿no? Que también seguramente han tenido, padecen situaciones en relación a esta pandemia. Desde ese punto de vista, como conocedor y trayectoria en este campo, ¿qué me podrías mencionar como temas centrales de esta situación? Bueno, yo creo que esta pandemia también ha puesto de relieve el rol estratégico que tiene la medicina veterinaria a nivel mundial, digamos. No nos olvidemos que, si bien científicamente aún no está, comprobado que el coronavirus ha sido transmitido, es una zoonosis, a ciencia cierta, aún hay fuertes sospechas de que así lo sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que la medicina veterinaria en el control en el registro, en la prevención de un montón de enfermedades, fundamentalmente enfermedades zoonóticas que afectan la salud humana, entendemos que es importantísimo el rol que jugamos, hay que estar a la altura de las circunstancias y fundamentalmente también en todo lo que hace a la producción de alimentos, alimentos de calidad y con alto grado de valor, pero también inocuos, para que obviamente... Así es, Mariano. Nos parece importante estas menciones que vos estabas haciendo. Tú sabes que el tiempo es tirano en televisión, que sí que damos por finalizada esta nota. Vamos a invitarlo a Mariano Gárate para que esté en nuestros estudios en otro momento para seguir ahondando más este tema. Y ya casi en el final del programa, con Pepe Taljame y Edgardo Machaín, lo nombré bien ahora, quería preguntarles, tienen un espectáculo muy importante próximamente. Tenemos el 25 de septiembre, sábado 25 de septiembre, después de 58 años de músico, me voy a presentar como solista, cantando exclusivamente mis canciones. Qué o bien. sea que los que están habituados a escucharme cantar Sabina, se van a quedar con las ganas de Sabina. Y bueno, voy a presentar todos temas de mi propia autoría. Bueno. Me va a acompañar Edgardo y muchos músicos invitados de la trova rosarina. Va a estar lindo. La verdad que los quiero felicitar porque además, en relación a lo que Pepe planteaba recién, la innovación, la renovación permanente es ayornarse y estar en tiempos vivos, ¿no? Y así que, bueno, felicitaciones, seguramente este show, este espectáculo va a salir muy bien. Cuenten con nosotros para la difusión del mismo. Quiero agradecerles la presencia de ustedes en nuestro programa y nosotros así, de esta manera, llegamos al final de Educación, de Ciencia Daniel, y de Cultura. Y también te agradecemos el habernos invitado y muy lindo el programa. Educación, bueno, muchas gracias cultura. Y han sido un gusto compartir con ustedes. Un gusto. Navegan rosa y silvestre, van cruzando los mares, allá en el tiempo en su viaje, huyendo de antiguos males. Arriban a un puerto seguro, de extranjeros reconocidos, habiendo tejido las horas de fe, esperanza y olvido. Nace nuevo la armonía al compás de los intentos. Crecen ya nuestros hijos, el hambre tal vez un recuerdo. Allá en un tiempo lejano mi tierra parece escondida, mas hoy sembramos semillas, florecen ya nuestros días. Los nietos de vuestros hijos habrán dejado el olvido,
viven con los recuerdos la pena de haber vivido. Se muere de pena de nuevo de haber nacido. Recuerdo, recuerdo, será